Mira, mi evaluación es fundamentalmente hasta este momento positiva, en el sentido de que el país en general siente que el camino para resolver el conflicto es ciertamente a través del entendimiento, a través del encuentro, del debate y de la producción de acuerdos. Las encuestas reportan que la gran mayoría del país ve ciertamente el camino emprendido como positivo. Para mí el problema fundamental es que el tiempo apremia, el tiempo es fundamental para producir acuerdos, porque Sí, el bueno, proceso... una jornada de agotamiento, más reuniones y reuniones y reuniones, Claro, acuerdos. claro, el proceso es positivo, el proceso es percibido como ciertamente lo que hay que hacer. En vez de caernos a golpes y en vez de matarnos, pues vamos a sentarnos a entendernos para ver qué hay. Pero evidentemente la gente espera que se produzcan acuerdos concretos, viables, factibles, que se vea que ese camino nos va a conducir a alguna parte. Por eso el tiempo apremia. Mañana es la tercera reunión. Yo creo que hay puntos sobre la mesa ciertamente bien importantes. Todo el tema de la conformación de la Comisión de la Verdad es un gran tema. La Comisión de la Verdad tiene que ser una comisión, como se ha dicho, equilibrada, una comisión Nacional, me parece que en distintos sectores, no solo nacional, políticos. integrada por factores que Claro. transmitan confianza. Credibilidad, fundamentalmente. Entonces, evidentemente, ponerse de acuerdo sobre los nombres es clave, y eso me parece que tanto el gobierno como la oposición deben producir un acuerdo en ese sentido inmediatamente. A ver, pero creo que es más complicado el tema de la Comisión de la Verdad, que ya de por sí tiene sus dificultades, que la ley de amnistía, porque ayer Ramón Guillermo Veleo insistía que era un punto de honor para la Mesa de la Unidad el tema de la amnistía, y es un tema que ya está negado, lo ha dicho o lo han dicho distintos representantes del oficialismo. Pareciera que ahí está trancado, porque el tema de Leopoldo López, Simonovic, los alcaldes, en principio, pareciera que es un tema de honor, pero que está negado, y pudiera eso trancar aún más que la Comisión de la Verdad la situación. Claro, son temas de distinto calado, de distinta envergadura. Creo que la Comisión de la Verdad, como dije, es un tema, y me parece que se debe abordar, y precisamente como no tiene la dimensión del tema de la ley de amnistía, es más fácil poder llegar a un acuerdo, y en ese sentido, bueno, pues comencemos por lo menos por lo más evidente que es eso. Ahora, sobre el tema de la liberación de los presos por razones políticas, que ahora se le dice así para no llamarle presos políticos. Bueno, eso es un tema fundamental y clave. Como ha dicho Ramón Guillermo Veleo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, bueno, discutamos si es una ley de amnistía o es otro instrumento jurídico el que hay que aplicar. Pero evidentemente, hasta que llegamos a eso, hay una serie de casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Iván Simonovic es un caso evidente de medida humanitaria. En el cual hasta Pero puede actuar por vía del sobreseimiento. puede actuar por distintas claro, vías. Él es emblemático. Es un tema que, como bien se ha dicho, implica cerrar la página del 12 de abril. El caso de Leopoldo López. Bueno, Leopoldo López está imputado, pero no está juzgado. Entonces es mucho más fácil poder actuar de manera jurídica. Entonces, lo que ha dicho Ramón Guillermo Veleo me parece sumamente clave. Bueno, pongámonos de acuerdo sobre si el instrumento es la ley de amnistía o otro, pero hasta tanto nos pongamos de acuerdo en eso, hay casos evidentes que pueden ser fruto de una medida de poder proceder al gobierno, es la práctica. Claro, pero uno se pregunta cuando se habla de si son temas políticos o no, o si son casos de presos políticos o no. En el caso de Simonovic, más allá de lo que represente, de los delitos por los que haya sido juzgado, las medidas y lo que está solicitando su defensa, la oposición, son medidas que están enmarcadas en la ley. Es decir, le corresponderían a cualquier otra persona independientemente de que se llame Simonovic. Claro. Entonces uno piensa ahí que ciertamente los temas son políticos y que pareciera que es mucho más complicado. Claro, hay un tema dentro del gobierno que es de alguna manera, bueno, el presidente lo dijo
con esa frase, Un tema de honor, quizás. ese tema contundente de que ahora estamos en el tiempo de la justicia y no en el tiempo del perdón. La justicia severa, además. Sí, a mí me parece que el tema ahorita es precisamente si lo que estamos discutiendo es la valoración de esos hechos políticos, la valoración de la protesta, la valoración de los hechos ocurridos durante estos 2 meses. Por eso hay una mesa de diálogo, por eso hay un conflicto. Entonces, tú no vas a dictar ya de una vez pues un veredicto que cuestiona, juzga y sanciona a las personas precisamente por los hechos que estamos en este momento cuestionando. Entonces, por eso creo que, bueno, esto supone deponer posiciones, esto supone... Ahora, ¿quién debe ceder más ahí, su time. rector? En este caso, objetivamente hablando, no debería ser el gobierno, que es quien tiene el poder. Evidentemente, el gobierno es, bueno, el gobierno es el que los metió presos. Claro. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene que entender que tiene que emitir señales efectivamente de la necesidad de entendimiento y de la necesidad de reconciliación y de la necesidad de abrir caminos precisamente en donde se vea, bueno, que no es el ensañamiento o el odio lo que está privando. Entonces, bueno, las medidas de libertad ciertamente son importantes. ¿Usted cree que realmente hay la disposición? Se lo pregunto por las declaraciones del día de ayer del presidente Nicolás Maduro. Se asumía que el día de ayer se iban a anunciar algunas medidas económicas que entiendo quedaron para hoy y van a ser dadas en cadena nacional. Pero ayer habían muchos señalamientos y uno realmente se pregunta si hay conciencia de lo que está ocurriendo, porque las razones por las cuales muchas personas están protestando son variadas. Caso de los políticos, temas económicos, temas de seguridad, y los problemas siguen estando allí. Es decir, ¿realmente hay reconocimiento, hay entendimiento de lo que está pasando? Mira, yo creo que el gobierno se mueve en una posición ambigua en ese sentido y emite señales ambiguas. Evidentemente, cuando convoca a la mesa de diálogo, convoca al diálogo y va al diálogo, pues pareciera haber una señal y una disposición positiva. Pero después hay declaraciones o posiciones dentro del mismo diálogo que contradicen abiertamente esa situación. Entonces, también en eso hay que pedirle al gobierno que haya mucha seriedad en emitir una señal clara, unívoca, directa. Cuidado con el lenguaje, ¿no? Sobre todo. Mucho cuidado con el lenguaje, esa es parte del conflicto. De parte y parte, ¿no? El tema de la agresividad. Y evidentemente de parte y parte, también dentro de la oposición, evidentemente hay una división muy clara. Hay quienes están apoyando directamente el diálogo y están haciendo un gran esfuerzo, y hay posiciones también contradictorias que no llaman, bueno, que más bien ven con total desdén esa posición, ¿no? La variable del movimiento estudiantil, eso es fundamental en este caso. Y a veces en el terreno del diálogo, pues se abre alguna rendija para que pueda participar, pero el gobierno no acepta reglas del juego del movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil es un factor determinante en todas las protestas y la movilización de más de 70 días. Sí, el movimiento estudiantil, hasta donde uno logra conversar con ellos y logra entender las peticiones, es otro de los elementos que yo creo que puede ayudar a la distensión como medida, digamos, en que esta mesa de diálogo se pueda poner de acuerdo. Los estudiantes están pidiendo fundamentalmente un encuentro que cumpla con 3 formas fundamentales. Una, que sea un encuentro directo entre los estudiantes que manifiestan con el gobierno, no con otros estudiantes, sino es de los estudiantes, bueno, que tienen un reclamo que hacer al gobierno y quieren hacérselo directamente al gobierno. Segundo, que sea televisado en cadena nacional. Y el tercer la liberación de los detenidos. El tercer elemento tiene que ver... Los estudiantes, ¿no? Sí. No, hay una de forma que en este momento, que es el tema de la cadena nacional y es el tema... A que no le limiten el tiempo, creo que era un tema de que no eran 40 hay minutos. un tema fundamentalmente de forma en eso. A mí me parece que, y que la agenda esté clara, evidentemente. Claro. El gobierno, me parece que en la medida en que dé respuesta a ese planteamiento,
puede producir ciertamente el acuerdo para que se produzca esa reunión que se ve como muy importante. Bueno, Ojalá sea doctor, así. ojalá sea así. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sara Coelho regresó y está acá en el estudio.